bien, entonces vamos a continuar con el estudio que hemos estado haciendo estos jueves, que es de Dios, ¿verdad? Y vamos a conocer más de Dios. Los jueves pasados estuvimos hablando de los nombres de Dios, sus atributos, sus obras, y hablamos un poco de la Trinidad y de Dios Padre. Y vamos a estar hablando ahora de Dios el Hijo. Vamos a poner aquí. Y si quieren, mientras vaya buscando Marcos 1:1. Igual que como lo hicimos anteriormente, vamos a empezar con sus nombres, porque una de las formas de conocerle es ver sus nombres, porque esos nombres tienen un significado específico que nos enseñan acerca de él. Entonces, el primer nombre del que vamos a hablar está en Marcos 1:1 y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y nada más quería agarrar este versículo para tomar uno de los nombres por el cual él es conocido, y es Hijo de Dios. Después vamos a hablar de Jesucristo, que también está ahí en ese versículo, pero vamos a enfocarnos primero en Hijo de Dios. Entonces, al decir Hijo de Dios, que él se debe a conocer como Hijo de Dios, esto nos habla de su deidad, que fue nacido de Dios. Recuerden que mencionamos que siempre ha existido, no es que Dios después lo creó, sino siempre ha existido, pero esto, el decir Hijo de Dios, nos habla de su deidad, que Él es Dios también. Y vamos a ver Lucas 2:49. Vamos a ver cómo Él se refería a sí mismo en la tierra, a ver qué tanto él conocía quién era. Y en Lucas 2:49 es Jesús de niño. Ahí en el versículo 42 nos dice que tenía 12 años. Y me parece que este es el único evangelio que nos habla un poco de Jesús como niño. Y entonces aquí se le había perdido a sus papás, y a José y a María, y entonces en el versículo 49 lo encuentran en la sinagoga, que es como el templo, y dice aquí: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces él, desde siempre, digamos, aunque estaba en su humanidad y aún de niño, él sabía quién era, ¿verdad? Reconocía a Dios como su padre. Por eso aquí dice los negocios de mi padre, ¿verdad? Él sabía que era hijo de Dios. Y en eso mismo vamos a ver también Juan 16:28. Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces vemos una vez más que él reconocía, o él decía, también se hacía conocer que venía del Padre, y es lo que nos hace saber este nombre de él. Pero no solo él se reconocía como hijo de Dios. Vamos aquí mismo a Juan, pero en el 20:28. Y dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. O sea, ellos también lo reconocían que era Dios, y vemos que este nombre es que representa que Él es Dios. Muy bien, entonces otro de sus nombres en Juan, aquí en Juan, pero vámonos hasta el principio, 1:1. Entonces, este ya lo habíamos leído otro jueves, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Esto nos vuelve a recargar que es Dios.
Y cuando dice el verbo se refiere a Cristo. Esta versión de la Reina Valera dice verbo, otras versiones dicen palabra. Entonces, ya sea la palabra o el verbo, es porque viene de una palabra en el griego que se refiere a una acción que está tomando, una acción de Dios. Por ejemplo, nosotros utilizamos las palabras para comunicarnos unos con otros, ¿verdad? Cuando yo digo algo, digo lo que siento y la otra persona me puede entender, perdón. Y así Dios, ¿verdad? Necesitaba comunicarse con el hombre. Antes, digamos en la época del Antiguo Testamento, él podía comunicarse con los profetas, lo hacía a través de sueños, de visiones, mandaba ángeles, todo esto, profecías. Pero entonces llega Cristo y él decide también comunicarse a través de su Hijo. Por eso es que es la palabra o el verbo, es una forma en que Dios eligió comunicarse. Vamos a Hebreos 1:1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ven lo que les digo? Que él había hablado de otras formas con los profetas, a sus padres por los profetas, pero ahora habla por su Hijo, ¿verdad? Vamos ahora a Juan 14:9. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces vemos que Jesús nos dio a conocer al Padre, ¿verdad? Entonces confirmamos esto, que Dios se quería comunicar por el Hijo. Entonces, otro de sus nombres que vamos a ver es Señor, ¿verdad? En el español, en otros idiomas utilizamos Señor muy fácilmente, ¿verdad? El señor Ramírez, el señor Carrera y así, ¿verdad? Pero en esta palabra abarca más cosas que nos dicen, nos hablan también de la deidad de Jesús. En griego esta palabra, que ya saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esta palabra viene de el griego que es kurios. Quién sabe si se pronunciará así exactamente, pero bueno. Y esta palabra era la que utilizaban cuando traducían del hebreo al griego en lugar de Jehová. Entonces en hebreo, si ponían Jehová, ellos lo traducían al griego como Kurios o Señor en español. Entonces esto nos habla también de su deidad, ¿verdad? Que Jesús es Dios. Vamos a un ejemplo en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vemos cómo se referían a él como Señor Jesús. Entonces vemos que este nombre nos habla de su deidad. Pero no solo eso, cuando usted le dice Señor a Dios, lo está reconociendo como una autoridad, como soberano. También lo está exaltando a un lugar superior al de usted. Entonces cuando Él nos salva y cuando entregamos nuestras vidas al Señor, Él es el Señor de nosotros también y reconocemos su autoridad sobre nosotros.
Ahora vamos a un nombre más en Marcos 2:10. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Bueno, no vamos a continuar, pero lo que vemos aquí es que también Él se hacía llamar como Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué nos habla esto? Nos habla de una naturaleza humana, ¿verdad? Hemos dicho que Él es Dios, muchas veces, y Él no deja de ser Dios, pero Él dejó su reino allá en los cielos y tomó forma humana, ¿verdad? Entonces, esto nos dice esto de Hijo de Hombre, nos habla de su naturaleza humana, su humanidad, ¿verdad? Y su relación con nosotros como humanos también. Vamos a Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Recuerden que verbo está hablando de Cristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, como les digo, vino a la tierra, ¿verdad? Fue hecho carne, se refiere que tomó un cuerpo humano. Entonces, ya que estamos hablando de eso, de que tomó un cuerpo humano, ¿cómo lo hizo, verdad? Pues vamos a hablar un poquito de su nacimiento aquí. Vamos a poner un paréntesis aquí en los nombres y vamos a hablar un poco de su nacimiento, aunque yo creo que todos lo sabemos muy bien, pero pues no sobra, no está de más mencionarlo. Vamos a Lucas 1:26. Lucas 1:26, y ahí vamos a estar leyendo algunos versículos. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vemos aquí que dice desposada, lo que quiere decir es que ya habían tenido un acuerdo de que se iban a casar, pero todavía no se casaban, no vivían juntos. Hasta este momento solamente había ese acuerdo. Y luego dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Yo me imagino que ha de haber dicho que qué raro, ¿verdad? ¿Por qué me dice bendita, verdad? Digamos, a lo mejor ella era una mujer común para esa época, ¿verdad? Nada, digamos, especial, entre comillas, y no se iba a esperar que llegara un ángel y todavía que le dijera bendita, ¿verdad? El Señor es contigo, todo esto. Entonces, sigue diciendo en el 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿verdad? Entonces el ángel le dice que va a tener un hijo, y María aquí en el siguiente versículo hace una pregunta pues simple, ¿verdad? Que dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Como dijimos, no se había casado, ¿verdad? No estaba con José, no había empezado a vivir con José, y dice el 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Iba a ser totalmente un milagro, ¿verdad? No iba a ser concebido de la forma
natural, por decirlo de alguna manera. No quiero decir mucho porque hay niños, ¿verdad? Pero era un milagro totalmente, y aquí el ángel le dice, Hijo de Dios, que va a ser llamado Hijo de Dios. Le estaba diciendo, es el Hijo de Dios, es Dios, le decía este ángel a María. Y si nos vamos hasta el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Me gusta aquí la respuesta de María, que dijo, he aquí la sierva del Señor, ¿verdad? Estuvo dispuesta a hacer lo que Dios pedía de nosotros. Y aunque no estamos hablando de eso, pues nos habla de nosotros también, ¿verdad? El Señor no nos va a pedir tener a su hijo, ¿verdad? Él ya no va a venir de esa forma. Y a veces nos pide cosas tan pequeñas que no estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Pero hay que ser como María aquí, que dijo, he aquí, ¿verdad? Y bueno, esto es por parte de María, pero vamos a Mateo 1:20. Y aquí vamos a ver por parte de José. Si bien él no fue el padre biológico de Jesús, pues fue su figura paterna, ¿verdad? Él fue quien estuvo ahí presente en su vida, ¿verdad? El que proveyó por él sus cosas materiales y todo eso que necesitaba, alimento. Entonces vamos a ver cómo fue para él. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, dijimos que estaban como comprometidos, entonces desposada María su madre con José, antes que se juntasen, aquí lo dice muy claro este versículo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, para este punto yo creo que todavía no estaban casados cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada, ¿verdad? Entonces, como ellos no vivían juntos, él dijo, algo está raro aquí, ¿verdad? Pero dice aquí que él era justo. Si él daba a conocer la situación de María, esto podría hasta causarle la muerte a María, ¿verdad? Porque era algo en contra de la ley, digamos, tener un hijo fuera del matrimonio. Pero dice que él era un hombre justo. Yo creo por eso Dios lo eligió para ser el padre de Jesús, aunque no fue su padre biológico, ¿verdad? Pero era su padre, en el sentido de que con él vivió, ¿verdad? Era su familia. Y vemos que él la iba a dejar secretamente para no darle problemas a María. Y luego dice el siguiente versículo, el 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se engendró del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Entonces se le aparece un ángel en sueño, ¿verdad? Y vemos que le dice, no te preocupes, porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? Cásate con María. Y vemos en el versículo 24 que se despertó y lo dice, hizo como el ángel del Señor le dijo. Vemos que María tuvo la oportunidad de decir, heme aquí, ¿verdad? Aquí está su sierva. José quizás no tuvo esa oportunidad porque fue a través de un sueño, pero luego dice que se despertó y obedeció. No se esperó, no dijo, ¿será verdad que es un sueño de Dios o no, verdad? Él inmediatamente obedeció. Y vamos a ver el versículo 25 que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto es importante mencionar porque la profecía, como lo vimos unos versículos atrás, decía que una virgen iba a concebir. Y vemos aquí en el versículo 25 que él no la conoció. Quiere decir que María se mantuvo virgen hasta todo el embarazo, hasta después del nacimiento de Jesús. Ahora vamos a ver algunas de las profecías
del nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento. Hay varias profecías, pero vamos a enfocarnos en Isaías, que es uno de los libros que más habla del nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento. Y vamos a Isaías 11:1. Entonces dice 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Entonces vamos a dejarle ahí. Entonces tenemos que es mencionado que va a salir del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Entonces nos habla que viene de la familia, ¿verdad? Si vemos el árbol genealógico, viene de la familia de David. De eso está hablando. Y estaba leyendo un estudio donde nos dice que habla de un tronco, ¿verdad? Que saldría una rama. Y es como si estuviera un árbol cortado y nada más queda el tronco en el piso, ¿verdad? Entonces, la familia de David, digamos, había perdido, como quien dice, el trono. Ya para la época en que nace Jesús, los hebreos están bajo el poder y el dominio de los romanos. Entonces es como de un tronco así que ya no, piensa uno que ya está muerto ese árbol, es que ahí va a salir una vara, de ahí va a venir un hijo de Isaí o de David. Vamos a Isaías aquí mismo, 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido. Vean cómo nos dice claramente que iba a venir como niño, ¿verdad? Porque bien pudo haber venido ya como un hombre adulto, pero decidió venir como niño. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos aquí otros nombres de Jesús que no vamos a mencionar porque al escuchar el nombre sabemos exactamente a qué se refiere, ¿verdad? Es admirable, es consejero, como dicen estos nombres. Pero vamos a ver ahora el 7 que dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Vamos a dejarle ahí y vemos que nos habla del trono de David. Y es lo mismo que decíamos ahorita, que viene de la casa de David. Y como les digo, hay muchas citas del Antiguo Testamento, pero nomás quería dar algunas importantes. Vamos a agarrar una última que es Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y como vimos en Mateo, me parece, ¿qué significa Dios con nosotros? Entonces vamos a poner que Dios les estaba hablando que iba a ir a la tierra, ¿verdad? Dios con nosotros. Ahora estuvimos viendo de su humanidad, ¿verdad? Como hijo de hombre, hablamos de su nacimiento y de las profecías que hablaban de él. Y vimos que vino al mundo, ¿verdad? Con este nombre vemos eso. Pero vamos a ver esas razones para qué vino al mundo. Vamos a Juan 5:19. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo,
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y vamos también ahí en Juan al 10:38. Dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces vemos que Él vino para revelar a Dios, para revelar al Padre. Vamos a ver otra razón aquí mismo en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vino para hacernos hijos de Dios, porque dice al que cree en Él, está hablando de Jesús en este capítulo. Entonces vino a hacernos hijos de Dios. Vamos a primera de Juan 3:2. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice aquí claramente que ahora somos hijos de Dios y no solo eso, sino que seremos semejantes a Él algún día. Entonces digamos, estas son las razones por las que Él vino. Y luego vamos a enfocarnos ahora en otro nombre. Ya hablamos de estos un poco. Y vamos a hablar otro nombre que es muy conocido, que es Cristo. Esta palabra viene del griego. Como me gustan a mí los idiomas, ¿verdad? Viene del griego Christos. Y en español pues ya le pusimos o le pusieron Cristo. Y esa palabra a su vez viene del hebreo, era la traducción del hebreo al griego. Y en hebreo es Mesías. Y esto es lo que significa la palabra Cristo, ¿verdad? Mesías. Pero ¿qué es Mesías, verdad? Entonces Mesías es ungido, es lo que significa. Entonces sabemos que en estas épocas, e incluso algunas iglesias lo hacen, ¿verdad? Se practicaba ungir con aceite a alguien, sobre todo si lo iban a mandar a alguna misión especial en la iglesia, si los iban a mandar, no sé, como apóstol, como misionero, lo que sea, se les ungía con aceite. Y es lo que nos está queriendo decir, nos está diciendo que Cristo es el ungido, o bien pudiéramos decir el elegido, que lo eligieron para algo específico, ¿verdad? En este caso fue el elegido para venir a esta tierra. A los reinos.
genealogía, ¿no? No me acuerdo, no sé. Ungieron a David. Sí. Ah, sí, cierto. Samuel ungió, ¿verdad? Sí, cierto, lo ungió con aceite también. Muy bien, entonces vamos a otro nombre, Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Vamos a dejarle ahí, hijo de David. Este era otro de los nombres por lo cual se le conocía. No sé si se acuerdan algunos casos de algún enfermo que buscaba su ayuda y hasta le gritaban hijo de David, ¿verdad? Así era conocido. Pero ¿qué nos dice este nombre de él? Vamos a 2 Samuel 7:16. Segunda Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces aquí no vamos a leer todos los versículos, pero Dios está haciendo un pacto con David, ¿verdad? Y le está prometiendo que uno de sus hijos se va a sentar en el trono por siempre. Entonces, hijo de David nos habla de esa promesa que Dios le hizo a David. Y también nos habla, como vimos ahorita, del tronco de Isaí, nos habla que es de la familia, por decirlo de alguna forma, de David. Ahora, estas profecías, había profecías que decían esto precisamente también, ¿verdad? El hijo de David. Entonces, al decir hijo de David, estaban reconociéndolo también como Mesías por causa de las promesas de Dios y las profecías. Vamos a Mateo 1. Entonces, como era hijo de David, los hebreos posiblemente esperaban a alguien como David. Esperaban a alguien que fuera un guerrero. David estuvo en muchas batallas, ¿verdad? Entonces a lo mejor ellos esperaban a alguien así, y la salvación que ellos esperaban a lo mejor era de los romanos, porque en ese momento estaban conquistados por el Imperio Romano. Y al decir hijo de David, a lo mejor ellos pensaban que iba a ser alguien como David, ¿verdad? Que los iba a salvar del reino, ¿verdad? Del Imperio Romano que estaba conquistado, que los había conquistado a ellos. Y vamos a ver aquí, nada más en Mateo 1, viene la genealogía de Jesús. No vamos a leer todos los nombres, empieza a decir fulanito de tal engendró al otro fulanito. Pero vamos, nada más quiero recalcar, por ejemplo, aquí en el versículo 6, que dice, Isaí engendró al rey David. Y vemos que viene de la familia de David. En el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces vemos cómo él viene, si leemos todos esos nombrecitos, vemos cómo él viene de la familia de David. También en Lucas 3 está, vamos a verlo, está la genealogía. En este caso está al revés. Ahí en Mateo empezó, déjenme encuentro aquí. Empezó, digamos, desde el más viejo y luego hasta que llega Jesús. Pero aquí en Lucas, en el capítulo 3, y lo empieza en el 23, empieza desde Jesús para los más viejitos. Y ahí mismo en el 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años
hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Y vemos otra vez, vienen los nombres. En este caso no dice fulanito engendró a fulanito, porque vamos al revés, ¿verdad? Abi, hija de Miguel, y así sucesivamente, mi papá, y luego mi abuelo, y luego mi bisabuelo, y luego mi tatarabuelo, así se va esta genealogía. Y vemos en el versículo 32, dice, hijo de David, hijo de Isaí. Vemos cómo vuelve a mencionar que viene de la familia de David. Ahora vamos a otro de sus nombres, muy conocido, eso digo de todos, ¿verdad? Jesús. Y vimos en los versículos donde de su nacimiento, que el ángel le dijo a María, lo llamarás Jesús, y el ángel en el sueño también le dijo a José, lo llamarás Jesús. Esto viene del latín, en nuestro idioma en español, ¿verdad? Se tradujo al principio del latín, Jesús. Espero que así se pronuncie. Y luego a su vez venía del griego, Lesous, quién sabe cómo se pronunciará, ¿verdad? ¿Es una I? Creo que no. Lesous. Ya me hiciste dudar, pero creo que era una L, de donde lo leí. Investígalo. Y en hebreo, Yeshua o Yeshua, quién sabe cómo se pronunciará. Entonces, así nos lo terminaron poniendo en el español, ¿verdad? Jesús, después de, digamos, las traducciones. Y este nombre significa Dios salva o Salvador, ¿verdad? Por eso es que se le puso ese nombre, porque Él es nuestro Salvador. Salvador del mundo. Uh-huh. Vamos a ver si Kilva lo encontró. ¿Sí era una I? Perdón. ¿Con qué razón? Pues sí, mayúscula. Yo creo y me confundí. Ok. Muy bien. Y vamos a ver un último nombre por hoy. Y es un conjunto de dos de sus nombres, que es Jesucristo. Pero quería mencionarlo, aunque es una combinación. Vamos a Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vemos aquí cómo menciona, digamos, sus varios de sus nombres. Le llama Salvador y luego le dice Señor y luego Jesucristo, que es una combinación de dos. Entonces, al decir Jesucristo, está usando Jesús, que es su nombre personal, digamos, pero también está utilizando su título, Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues eso era lo que les tenía por hoy. El siguiente jueves vamos a seguir hablando de esto. Y si no tienen ninguna pregunta, aquí les dejo. Dios les bendiga.